Yo me llamo Félix Antonio González. Mi nombre es Matilde Castro de Garzón. Llegué acá al barrio El Carmen en 1952. Mi nombre es Amadeo Zamudio. Yo me llamo Isabel Castiblanco de Zamudio. Mi nombre es María Elga Orjuela Forero. Vivo en este barrio hace 42 años. Mi nombre es Julia Teresa Mortegui. Hace aproximadamente 38, 40 años que vivo aquí en San Carlos. Yo llegué por primera vez a este barrio más o menos hace unos 45 a 50 años. Mi nombre es Inés de Moreno. Yo llegué aquí al barrio en el año 1965. Yo soy Inés de Amezquita, vengo de la frontera del Ecuador de Ipiales y llegué en el año en que el Santo Padre llegó acá. Mi nombre es Ángel Ovidio Roncancio Castiblanco. Mi nombre es María Luisa Álvarez y hace 26 años que yo vivo acá en la Isla del Sol. Yo dije, no, yo tengo que tener un pedacito. Y un familiar que vivía en Venecia me dijo, uy, está yendo gente a la Isla del Sol allá abajo de Venecia. Y empieza la historia. Adán y Eva. Hace 64 años aproximadamente estoy en la localidad. Cuando mis padres me trajeron, esto prácticamente era una hacienda. Estaban empezando a lotearla. Yo estudiaba en la escuela Antonio Ricaurte en el barrio Ricaurte. Allá fue donde nacimos y mis padres estuvimos allá hasta esa edad. Y ya ellos por acá compraron el acomodo de lotecito, que era plazos. Eso era una casa que otra, por ahí en cada manzana máxima habría por ahí una o dos casas. El resto eran potreros. En ese tiempo podíamos criar ovejos, gallinas, lo que quisiéramos criar. Entonces hicimos la chocita y acá habitamos. Entonces llegamos y de allá del Mata Tigres nos veníamos a pie hasta el barrio del Carmen. Entonces eran muchos pichales, lotecitos uno que otro, con unos sembrados de hortalizas, así todo, pero bueno, ahí. Nosotros sí cultivábamos los tallos, el cilantro, la cebolla, todo eso se cultivaba en los lotes, porque la mayoría de gente hacía una o dos piecitas al frente, el resto quedaba para cultivar. Y sí había ya una casa en ladrillo de una familia Joya, que tenían una tienda donde se surtía un supermercado de todo. Se criaron marranos, y así la gente vendían sus marranos y que eso tenían para comprar 1000 ladrillos, 5 bultos de cemento, levantar sus casitas. Nosotros vinimos a este barrio en el 53 porque pues queríamos hacernos acreedor a un lotecito, una casa. Entonces se sacó a plazos el lote en el que está la casa. Las calles no eran como son hoy en día, que están bien pavimentaditas, pueden andar los carros, no, eso era, todavía no había pavimentación, las calles eran bruscas. Hicimos una enramadita, aquí hicimos una enramada y nos vinimos a vivir con mi suegra, dos hijos y mi persona. Vinimos aquí al lote nomás, era solo un pasto. Ahí nos trajimos las guaudas, porque hicimos el enramado en guauda, las tejas y contrasteo y todo. Nos llegamos. Y unos compañeros de él, amigos, nos vinimos y principiaron a hacer huecos, paramos la enramada. Como a las 6 de la tarde principiaron a poner tejas, las tejas, y para podernos quedar esa noche ahí ya. Y desde entonces estamos acá.
Primero que todo esto fue una laguna. En ese tiempo sí, esto se llamaba la Laguneta y después le colocaron el nombre de aquí de Venecia, barrio Venecia. Muy pocas casas. En esas épocas, en ese tiempo, pues la mayoría casi eran solo potreros. Luego empezó a llegar gente, especialmente gente del campo. Una que otra casa, por ejemplo, allí en el almacén que se llamaba... el de don Alberto, ¿cómo era que se llamaba? El almacén nuevo, ese estaba ahí, pero en el medio ya había un potrero, luego había otro, luego de pronto había una casa. La mayoría de las casas en Venecia fueron así, hechas de tela. Y cada uno fue construyendo. Cuando nosotros compramos el lote, eso lo vendía Ospina, esto lo vendió primero Ospinas y compañía, esos lotes los vendieron a 7.000 pesos. Después nosotros ya lo compramos revendido, nos costó 13.000 pesos. Entonces ya pues ahí empezamos, hicimos una pieza grande en la parte de atrás. Que yo lleve aquí, estoy en el 85 se empezó, en el 87 me hicieron un lanzamiento, duré 3 años, en el 90 devolvieron la tierra y ahí volví a vivir aquí, desde el 90 estoy de pie firme aquí. Nos vinimos y eso era una cantidad de familia y eso fue una lucha pero increíble. Pues compramos el lote y construimos nuestra casa. Llevo aquí como unos 30 años. Entonces eso se inundaba y quedaba, era una laguna. Eso apenas se veía un montículo ahí, una puntica que sobresalía, que eso lo llamamos la islita. Entonces, por eso se bautizó la isla. Yo vivía aquí en un ranchito de latas y palos, aquí vivía. Yo tenía gallinas, tenía ovejas, tenía pasto harto alrededor mío. Entonces, entre todos se arma un equipo y se arma el barrio. Se empezaron a meter materiales, volquetas por la noche con cemento, con varilla, con bloque. Y claro, enviaron la policía, mandaban unos policías para que cuidaran ahí que no entraran eso. Pero resulta que el policía es también pueblo y entonces el policía estaba también sin casa. Entonces el policía, yo les dejo entrar, pero guárdenme un pedacito ahí, déjenme un pedacito a mí. No había agua, luz, alcantarillado, o ningún servicio público existía. El agua nos tocaba ir a cogerla para comer al río Tunjuelito o una pila que existía en Matatigres, o sea, en el barrio Santander. Ahí nos tocaba ir a coger el agua. Había una pila de agua en el Matatigres, pero eso era terriblemente la congestión. ¿Ustedes me entienden que era una pila? Un muro con 2 llaves. Pilas era como una alberca así como esa en cemento y con unas 3 llaves. Entonces la gente en la fila iba ahí, pero eso se gastaba todo el día. Y había gente que estaba de la madrugada, desde la noche anterior. Y traían el agua para allá desde el barrio Santander. Y cada 5 cuadras instalaban una pila. Venía el problema de la gente, las peleas, porque había que hacer cola con los tarritos, las ollas, para coger el agua, porque la presión no era muy grande. Eso para que se llenara una olla, eso era un cuarto de hora. Entonces venían las peleas, que ese es mi turno, se colaban, se agarraban a tarros. Bueno, eso era terrible. La gente por su agüita tocaba así. Las colas para lograr un tarradito de agua, se presentaban peleas entre muchachos. Pero las pilas nos hacía difícil y la de Tunjuelito por el trayecto que había que transportarla. La transportábamos en unos tarros de lámina donde venía empacada la manteca. Eran unos tarros de 5 galones. Hacíamos unos carritos en madera y ahí la colgábamos y así transportábamos el agua, pero llenábamos el tarro en la pila y llegábamos a la casa con medio.
por la mitad del barrio del Carmen existía una chamba que nosotros le llamábamos la toma. Bajaba también agua más o menos pura. Venía desde el barrio La Fiscala. Cruzaba una desagüe, una cosa que le llamábamos la toma, pero eso venía un agua amarilla seguramente de bien alto, por allá del Tunjuelito, más allá del Tunjuelito, las lomas. Pero esta agua se le podía hacer un proceso, no sé qué era lo que le echaban, no recuerdo. Y aclaraba, quedaba en el asiento arenoso y quedaba para alimento. Pero entonces habían ocasiones que los dueños de las haciendas bajaban unas compuertas y no nos dejaban pasar el agua. Entonces mi papá y los amigos hacían comisiones y yo me pegaba ahí al pie de ellos y nos íbamos hasta la Fiscalía y de ahí para acá limpiando la toma y levantando las compuertas para que nos dejaran pasar el agua. Nosotros hicimos instalar el agua del Barreno, un tanque que había aquí adelante en la 51. Ahí pagábamos la instalación y el agua nos llegaba a la casa, pero era de Barreno. ¿Sabes qué es Barreno? No, esas son unas torres con una hélice arriba que hace las veces de bomba, con un tubo metido a cierta profundidad dentro de la tierra y ahí salía el agua. Y ahí ese era el agua para el barrio. Existían yo creo que en la localidad de Tunjuelito existirían por ahí 5 barrenos, pero era una solución, pero no era un agua muy potable porque olía como a hierro. Eso trabajaba solo, eso era a base del viento. Cuando había viento trabajaba, cuando no nos fregábamos porque no había agua. Aquí no había ni alcantarillado. Nada. Nada había. Aquí cada persona sacaba su agua a la cuneta que llamábamos, una cuneta que hacían. Y otros sacaban en tubería para que no se fuera tanto olor a la casa. Empezamos entonces a decir que faltaba el alcantarillado, reunimos la gente, le explicamos, medimos cuánta tubería se iba de donde estaba el pozo principal que bajaba de la isla, sumamos cuánto valía el metro de tubo, cuánto valía el metro de excavación, cuánto valían los pozos, y se asignó una cuota por cada lote. Y la gente, cada uno sufragó su cuota y compramos la tubería y pagamos un maestro y echamos el alcantarillado. Los primeros que hicieron nuestros padres para poder depositar las aguas negras eran pozos sépticos a una profundidad de 4 o 5 metros, ya llegaba todo. El pozo séptico consiste en abrir un hueco en la tierra de unos 3 metros. Hacía una plancha en concreto con un huequito y ahí se sentaba uno. Ese era el sanitario. Yo compré un poco de tubos de cemento y con eso fue que instalé yo mi sanitario para la casa. Porque pues, habían pozos sépticos, pero eso le quedaba a uno como más pesadito. Ya después, me acuerdo mucho que la luz aquí la instaló el alcalde Masuera Villegas. La luz era con esperma. Con esperma. A base de esperma. Vino aquí una noche y echó su discurso y al último dijo, hágase la luz. Y la luz fue hecha, echaron la luz de por allá y llegó la luz. Y esa era una fiesta en el barrio. Y de pronto, ya después, yo no me acuerdo cuánto tiempo después, ya extendieron la red, ¿no? La red. Pues sí, hubo la instalación de red, pero entonces no había servicio para ninguno, porque eso usted sabe lo que es la luz de ese tiempo, la luz de pueblo, que solo alumbra más un esperma que un bombillo de esos. Bajábamos la luz de los postes, el agua sí la había, la entrábamos a veces hasta por mangueras. Los servicios eran todo de contrabando, el agua venía por mangueras, la luz pues era contrabando también, eso no alumbraba era nada, alumbraba más una candelilla que esto, porque tocaba comprar transformador para medio ver televisión. Pues era traer el agua ahí del barrio vecino, del Rincón de Venecia, traer la luz, era un equipo de hombres muy trabajadores y muy emprendedores, gente muy guerrera, que acostumbrada
a muchas luchas. Nosotros cocinábamos con leña, estufas de carbón, leña y carbón mineral. Entonces ya después llegó el cocinol, no sé por qué motivo, si fue por contaminación o qué, llegó el cocinol. Cocinábamos en estufas de gasolina. Y había que hacer inscripciones, porque eso no se lo vendían a todo el mundo, tenía que estar uno escrito y tener un carnet. Llegaban unos carros tanques en la cual había la coordinadora que era bastante exigente con la comunidad y todo eso. Entonces ella adquiría cartones y todo eso para poder dar el cocinol. Eran unas colas pavorosas, porque llegaban solamente 300 bidones de gasolina y nos daban un cartón con el cual teníamos derecho a un bidón por familia. Me acuerdo que mi papá nos mandaba a las 4 de la mañana a hacer fila con un galón para poder recuperar la gasolina porque era muy peleada, eso no abastecía al barrio ese servicio. Aclarando el día, iba y hacía fila, pero para guardarle a una vecina que era muy querida, así después me diera un dulce, o a mis amigas, o a formar la pelea. ¿Qué tal? Muchas veces nos tocó correr detrás del carro, o quedarnos a donde queda la acción comunal. Nos tocó dormir 2 días, un viernes, un sábado, un domingo, y hasta el lunes llegó. Porque si no nos vendían y no nos... entonces nos cogíamos a tarrazos, nos cogíamos los pelos. Porque había gente que tampoco conseguía cocinol y cocinaban con gasolina roja de carros. Entonces la gasolina se estallaba más fácil. Bueno, que hubo mucho incendio a base de eso. Ya después nos llegó, gracias a Dios, el gas. Y tenían unas estufas que nos daban en Colgas, también las dábamos pues a la comunidad, ¿no? Y entonces pues ese era el proceso, porque nosotros no teníamos, se vendía solo gasolina roja y cocinol. La repartición de la estufa fue cuando nos dijeron no vuelve a haber cocinol, va a haber gas. Se sufrió muchísimo, muchísimo. Por eso el gas llegó hace 21 años. Llegó el gas natural. Por eso fue una bendición. Yo recuerdo aquel día que nos fuimos a bañar. Aquel agua tan fría. Cuentan que el río era una cosa muy limpia. Sí. Y era más allá. Iban a bañarse, la gente se bañaba en ese río porque el agua era limpiecita. Ay, era una hermosura de río. Ese río Tunjuelito, sí, eso es lo que yo siempre he querido contar, esa historia de que ese río era unas aguas claras, puras. En ese tiempo era un río muy bonito. Eso era el agua muy pura y una inmensidad de río muy lindo. Era muy limpio y los árboles eran grandes, verdes, eran muy bonitos. Eran sauces en redondo del río, árboles de sauce. Hacíamos grupitos y nos íbamos, escapábamos colegio, escuela, y nos íbamos al río Tunjuelito a bañarnos. Yo estudiaba allí en un colegio ahí en el Parque El Claré y la profesora nos llevó allá al río a bañarnos, pero con ese helaje tan terrible porque son muy fríos, terrible. Y había gente que hacía sus piquetes también, se bañaban y de todo. Hacíamos unos paseos al río Tunjuelito. Le quitábamos a la mamá alguito de mercadito, una papita, un poquitico de arroz, algo, y allá llevamos una ollita a las orillas del Tunjuelito y hacemos piquete. Los que nacieron acá y los que se vinieron a ir al barrio, iban a lavar era allá. Y lo único que se veían son las señoras lavando, porque eso era una piedrita que le tocaba a uno coger por allá y buscar el campito pronto para poder lavar la ropita. También íbamos a lavar allá, mi tía íbamos a lavar allá al río. Y a veces llevábamos ropa y lavábamos allá porque pues veíamos que era más clara el agua que el agua que entraba de la toma. En ese tiempo me habían comprado un carrito, ahí me llevaban y echábamos como, si no era menos, media hora, que tocaba bajar por el trigo, pasar por allá y cargarla. Mis hermanas cargaban la ropa para llevarla a lavar allá. Una piedra se lavaba ahí, lavaba la ropa ahí.
se jugaba ahí mismo y se echaba uno pues la ropa en una vasija y cargue para la casa. El ambiente era muy bonito porque uno salía y más que todo tomaba todo el aire puro. Aquí, como dice el chiste, primero hicieron el puente y después hicieron el río, porque como le contaba, el río le daba la vuelta al barrio. En su época, cuando el río bajaba, pues como bajaba harta agua, pues nos sirvió para bajar por ahí los materiales. El río Tunjuelito anteriormente daba la vuelta por allá, así por el lado de donde yo vivo, se alcanzaba a ver así cuando se crecía el río, se alcanzaba a ver allá. Era que se rebosaba por todos los alrededores y se metía. Entonces, lo único que quedaba era la islita que quedaba así elevada. Todo lo demás se llenaban las casas hasta 1 metro de altura. Todos los televisores, los colchones, las cositas, todas eso se perdían. Yo sufrí como algunas 4 o 5 inundaciones. Inundaciones que fueron terribles. Pero ese daba la vuelta por allá, así, llegaba acá. Después lo cortaron, de poner arriba lo cortaron así, lo bajaron por ese lado. Eso era increíble, la gente que vino a trabajar y cortaron el río. Para tener esto como está hoy ha sido una lucha, la lucha de los pobres, como siempre le toca al pobre lucharla duro. El Papa vino el 24 de agosto de 1968. Nosotros fuimos muy afortunados porque en ese año en que yo llegué, llegó el Santo Padre y fue una cosa muy hermosa, muy linda. Se vino preparando algunos meses antes el anuncio de que Pablo VI venía al barrio Venecia. La entrada la dijeron allá por la calle, nos hicieron arreglar las casas. Eso salimos a hacer fila para poderlo ver, como eso ponían lazos y todo eso para uno no pasarse a donde él iba cuando pasara el carro. Eso era era mucha gente. Él vino y nosotros sí lo vimos porque nosotros salimos aquí al lado de la iglesia, esto era mucha gente, mucha gente que vino aquí al barrio. Llegó gente de todo Bogotá, de todo Colombia, inclusive de las repúblicas cercanas. Él iba echando la bendición a toda la comunidad que había. El barrio se llenó, no había una calle desocupada, por todas las calles llegaba gente. Eso fue misa cantada. La simbólica ceremonia de la primera comunión de los niños de Bogotá se celebró en la parroquia de Venecia. Niños vestidos de blanco sencillamente se fueron acercando al pontífice que les aguardaba con el cuerpo de Cristo. Y él fue a visitar a la familia más pobre del barrio, que era una casita que daba lástima, daba pesar ver la gente en esa casita, era mucha familia. Él vino y les dio la bendición. Trigo maduro allí en tu pelo, robo quizás la luz al sol. Yo soy la hacienda del Tunal, era Trigal. un sembradero de trigo. Cuando yo llegué eran sembraderos de cebada y de trigo. Eso era un trigal, cebal. Y después de que cosechaban bastante, nos dejaban de entrar a eso llamaban rastrojear. Uno rastrojaba las espiguitas que caían al piso y traían una talegada. Ahí era donde cosechaban la cebada para Bavaria. Yo oía un comentario que yo sí veía mucho trigal, mucha cosa que sacaban, que yo decía, ¿para dónde llevan eso? Porque era preguntona. Entonces me decían que es que para Bavaria.
la empresa de la cervecería Bavaria. Había una barda en barro. Paredes de barro. Y entonces ahí habían matas de tuna. Para que no se pasaran allá. Habían otras matas que cubrían las cercas para que no se pasara el ganado de un lado a otro. Se llamaban tunas. Eso eran unas pencas grandes como que tenían espinas por todo lado. La tuna es una palma, como ver la palma de la piña. ¿Cómo es que se llama? O del fique, pero es cortica más bien. Y en eso bota una flor. Una penca así primero. Una flor con y ahí sale la tuna. Entonces de ahí pues, según se llamó la fruta. La hacienda del Tunal. Tras el horizonte brilla como un sol, un dulce viajero allende el mar. Su Santidad Juan Pablo II, yo recuerdo que llegó en el año a finales de junio del 86. Lo recuerdo muy bien porque yo estaba esperando a mi hija menor, la última, y me faltaban como 10 días, entonces mi esposo no me quería dejar ir y yo quería ver a su santidad. Sí, la gente desde muy temprano, muchas peregrinación de gente que venía de los barrios más allá a la llegada al Tunal, pero entonces ya existía el parque. Cuando iba a venir el Papa, entonces ahí sí le metieron el pecho al Tunal. Eso eran nubes de gente bajando, no solo de San Carlos, de todo lado llegaba gente a pie. Y la entrada únicamente era allá por el lado de la 51. Y esa fue la entrada para el Papa. Y para la gente, pues, aquí por cualquier parte podía entrar. Entonces nosotros nos fuimos con la familia por la parte de hacia la 24, o sea, aquí por este lado. Nos hicimos más lejitos y cuando acordamos al Papa lo trajeron para que andara por toda la pavimentación que tiene el parque. El carro vino por acá, el papi. Yo lo vi ahí. Él aquí nomás, sí. Nosotros desde aquí vimos todo. Pero pues, estuvimos más cerquita que los que estaban allá adentro. Y lo vimos a menos de 1 metro de distancia. Sí, nosotros aquí lo veíamos dignamente desde afuera. Él vino aquí nomás, aquí en Celita. Todavía siento esa emoción que sentí de verlo tan cerquita. Nunca pensé estar al pie de una persona tan... Que la bondad del Señor haga prósperas las obras de vuestras manos y permanezca siempre con vosotros. Nosotros estuvimos privilegiados de que él hubiera venido acá. Imagínense Bogotá tan grande como es. Tantos barrios, tantas localidades que tiene y preciso llegar a la localidad del sur, eso fue un privilegio. Y en esa para época... Todas esas cosas prácticamente ya quedan como en el olvido, menos para los que las vivimos. Enrede a tu balcón un lazo verde esperanza, hoy enrede a tu balcón un lazo verde esperanza, con la esperanza de verlo prendido a tu pelo mañana en la plaza, con la esperanza de verlo prendido a tu pelo mañana en la plaza, y también junto a él amarré una flor que es mi corazón. La flor tendrás que llevarla prendida en tu pecho mañana en la plaza, la flor tendrás que llevarla prendida en tu pecho mañana en la plaza. Ay, la cinta verde, la rosa roja, entre dos cosas se harán quererme. La cinta, el pelo, la rosa, el pecho, tú has de ponerte. La cinta verde, la rosa roja, esas dos cosas te harán quererme. La cinta, el pelo, la rosa, el pecho, tú has de ponerte, mi amor.